un gusto estar nuevamente con ustedes. Es hermoso saber que están del otro lado, saber que estamos juntos y en armonía también. Y me gustaría esta tarde noche, comenzar orando y pidiéndole al Señor que tome el control de todo lo que hagamos, ¿sí? De todo lo que se haga en este lugar, tanto las canciones, la predicación, y que vos ahí donde estás, con quien estés, puedas cantar también con nosotros, con gozo en el corazón. Así que te damos gracias, Señor. Como dice esta canción que vamos a empezar cantando, que dice que sos fiel, Gracias por tu fidelidad, gracias por acompañarnos día a día, gracias por el gozo, por este gozo tan grande, por esta paz que viene de vos. Queremos empezar esta reunión cantando y dando gloria a tu nombre, con alegría en el corazón. Te damos gracias, Señor. Toma el control y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es tuya. Para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decirle, Señor, eres fiel.
diciendo cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Vamos a declarar esta palabra, esta gran verdad, y todos lo verán. Amén. Es un gusto, aunque sea por este medio, estar comunicados. Es una de las cosas que estamos extrañando, el estar juntos. Así que en este tiempo damos gracias al Señor porque hay hermanos que se han recuperado. Seguimos orando por aquellos que están en recuperación, que están enfermos. Hoy es el primer domingo del mes, así que hoy tendríamos la cena del Señor. Hoy hubiéramos recordado a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. En el principio de la creación, después de que Dios
creara cada día. Vemos en Génesis capítulo 1 que cuando finalizaba la obra del día, termina el versículo diciendo: y vio Dios que era bueno. Dios estaba satisfecho y contento con lo que había creado. Continúa el relato de Génesis y cuando llega al sexto día, el día que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó y los bendijo y le dio autoridad sobre todas las cosas. Y termina el versículo diciendo: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Qué bueno hubiera sido si todo hubiera funcionado según lo que Dios había planeado, según su propósito. Pero pasó algo. Todos conocemos la historia. La famosa serpiente que sembró la duda en Eva. Eva dudó, cayó en tentación y luego vino el pecado. Conocemos la historia. Ese fue el principio del pecado en el hombre. El pecado de Adán hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, no somos pecadores por naturaleza, sino que también somos culpables de ese pecado. A través de la historia la Biblia nos ha querido restaurar. Vemos que Dios ha querido restaurar al hombre en su relación con Él. Pero el hombre seguía porfiando en desobedecer a Dios. El propósito que Dios tuvo con la creación había cambiado debido a la caída del hombre. Y por eso Dios tuvo que dar leyes. Si leemos en el Antiguo Testamento, a partir de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, de ahí para adelante, según los grandes teólogos hay más de 630 mandamientos, aparte de los 10 que le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Pero aún así no fue suficiente. Estaba hecha la ley, la ley no se obedecía, el hombre seguía siendo culpable de las macanas que se mandaba. Incluso para tratar de seguir restaurando esa relación con el hombre, Dios había establecido la muerte por medio de un sacrificio, de un becerro, de un cordero, una muerte con derramamiento de sangre que estaba a cargo del sumo sacerdote, para que el hombre fuera limpio de su pecado. Ese cordero sustituía la muerte del pecador, pero aún así el hombre seguía errando y desobedeciendo a Dios. Hasta que el Señor, yo creo que en un punto se cansó de todo esto que estaba pasando y se tiene que haber cansado de una forma muy dura, porque dice en Deuteronomio capítulo 24 versículo 16: los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Terrible, terrible. Para el hombre era imposible cumplir con la ley. Así que otra vez Dios tuvo que modificar el plan que tenía para restaurar la relación con el hombre. Y pensó en un cordero que reunía las condiciones para el sacrificio. Un cordero sin mancha y sin contaminación, dice 1 Pedro. Pero ¿cuál sería el precio que el hombre debía pagar por ese sacrificio? Quiero leerte una pequeña historia de un parrafito que hay en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que en el tiempo de Jesús, allá por el año 33 después de Cristo, había un famoso delincuente que había cometido varios crímenes y estaba sentenciado a muerte. Imaginemos un poquito la situación. Un calabozo hecho de piedra, oscuro, húmedo, frío, olor a orín seguramente porque no había baño,
Un hombre tirado en el piso, seguramente encadenado, sucio, con el pelo y la barba larga. Cuando de pronto se escucharon pasos por el pasillo que llevaban al calabozo. ¡Barrabás!, gritaron los guardias. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Tu gran día ha llegado! Cuando la puerta oxidada de su celda se abrió con un chirrido, ¿vieron el ruido de las bisagras oxidadas cuando están resecas? Este hombre seguro que protegió sus ojos por el rayo de luz que entró al interior de la celda. Sabía por qué los soldados romanos estaban ahí. Hacía tiempo que sabía que ese día llegaría. Tenía miedo, sabiendo que el momento tan esperado había llegado. Ese era el día de pagar por lo que había hecho. Ese era el día en que lo ejecutarían por sus crímenes. Lo llevaban por el pasillo a los empujones y me imagino que iba trastabillando por las cadenas para no caerse. Y habrá pensado, por lo menos está brillando el sol. Es mejor eso que morir bajo la lluvia. Pero algo estaba mal, lo presentía. Los guardias lo miraban de una forma extraña. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Otra broma de ustedes?, les dice a los centuriones romanos. ¿No les alcanza con lo que me han hecho? ¿Y no les alcanza con lo que me va a pasar?, preguntó. Barrabás, Barrabás, eres un hombre con suerte. Ay, me imagino, sí, una suerte terrible, una suerte de locos. Voy a ser ejecutado. Qué suerte que tengo, suerte de dejar este horrible y mugriento lugar, habrá pensado Barrabás. No, contestó un guardia, porque tenemos órdenes de dejarte en libertad. Un tal Jesús de Nazaret va a morir en tu lugar. Los guardias le quitaron las cadenas y con la boca abierta por la sorpresa Barrabás salió a los tropezones hacia las calles llenas de gente de Jerusalén. Él era culpable, lo sabía, iba a morir por eso. La Corte Suprema había dado el veredicto. No se podía apelar, había sentencia firme. Le habían dado pena de muerte por sus errores, pero sin embargo estaba libre. Había sido absuelto de todos los delitos que había cometido, libre de culpa y cargo, porque según ellos, un hombre llamado Jesús había ocupado su lugar y lo había salvado de la muerte. Estimo que Barrabás, asombrado por lo que había pasado, debe haber pensado: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que tuvo que morir en mi lugar? ¿Quién lo conoce? Este era el plan de Dios para el hombre, para la humanidad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia, sin costo alguno, sin más muerte, sin más sacrificio, sin más derramamiento de sangre, simplemente por gracia, simplemente por gracia. Tú dejaste tu trono y corona por mí, cantamos cuando llega la época de Navidad, al venir a Belén a nacer. Este Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, de carne y hueso, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su trono celestial para ocupar el lugar del Cordero del Sacrificio, para salvar a las personas, como Barrabás, como yo, como vos, y así restaurar la relación del hombre con Dios. Por medio de él fuimos justificados ante Dios. Y esto no es por lo que yo pueda hacer, no es por mi mérito, no es por meritocracia como hemos escuchado en estos días en los noticieros, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no es por lo que yo puedo hacer, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie diga, ¡ja! Yo me lo gané. No es por obras, para que nadie se gloríe, y el único que se lleve la gloria
es Jesucristo. El dolor físico de Jesucristo no fue la peor parte de su sufrimiento. El dolor más profundo de Jesucristo tiene que haber sido espiritual. Sintió el último golpe del pecado y sintió una tristeza más profunda cuando clamó en ese último aliento de vida que le quedaba allí colgado en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Me imagino las lágrimas, el dolor de Jesús en ese tiempo. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, el poder del Hijo de Dios había dado lugar a un simple hombre de carne, de hueso, que sentía el dolor físico, el dolor de la muerte, pero por sobre todas las cosas que se sabía inocente, cargando una culpa en esa cruz que no era suya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora que la base de la redención estaba establecida, tenemos la llave para abrir la puerta de una relación con Dios en forma directa. Y todo por la increíble gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Pero hay una cosa que debemos tener clara. El día que fuimos justificados por Cristo ante Dios fue solo el comienzo de una nueva vida, una vida diferente. Cuando a Jesús le trajeron la mujer que había sido encontrada en adulterio, que la querían apedrear, y Jesús escribiendo en el suelo le dijo: mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Empezá a vivir una vida diferente. No vuelvas a caer en adulterio. Apartate del pecado, le habrá dicho Jesús. Apartarnos del pecado es vivir una vida en santidad. La Biblia habla mucho de la santidad y claramente dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Muchas veces confundimos y decimos que todo es por gracia. Sí, por gracia es la relación que tengo con Dios, pero debo vivir una vida en santidad para poder ver al Señor el día que esté delante de Él en su presencia. Si buscamos la definición de santo, es un individuo bondadoso que no tiene culpa alguna, que sobresale por su ética y por sus valores morales. Esto significa vivir una vida totalmente pura delante de los ojos de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó, que hoy está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Hemos muerto al pecado. Y como cuando nos bautizamos, cuando vemos el bautismo, que decimos, nos hemos levantado a una nueva vida y por su gracia hemos sido justificados. Pero este no es todo, hermano, esto no es todo. La Biblia resalta con claridad que todo aquel que quiere ser un discípulo de Jesús, que lo ha aceptado como Señor, como Salvador, debe vivir una vida en santidad. Nadie, sin la plena presencia del Espíritu Santo, puede tratar de ser santo por sus propias fuerzas, por su propia voluntad. Nadie, sin la presencia del Espíritu Santo, lo puede hacer. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice Juan 16:13. Por lo que necesitamos de su presencia cada día de nuestra existencia para saber cómo tener una vida plena, una vida en santidad. La santidad no significa que yo no me voy a equivocar, no, sino que cuando yo me equivoque, me pueda arrepentir de la macana que me mandé y no lo vuelva a hacer. O sea, me aparto del pecado. Cuando esto ya lo hago en forma sincera, en forma natural, cuando yo me doy cuenta que algo mal que hice me empieza a molestar, cuando meto la pata y sé que está mal y eso me empieza a molestar, me siento incómodo, entonces es
que empecé a tomar conciencia de lo que es vivir una vida en santidad. El tema, hermano, es cuando esto no pasa. Cuando estoy en pecado y sigo así. A veces me molesta porque algún hermano o el Espíritu Santo me inquieta, pero sigo igual, haciendo la mía. Ojo, tengamos cuidado, porque estamos cayendo de la gracia. Nos estamos apartando de una forma terrible del Señor. Pero esto será tema para otro día. Tengamos presente que Dios nos ha elegido como su pueblo santo, como su pueblo santo, porque sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Decía Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean preservados, apartados, sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. El pasaje conocido de 1 Pedro 1, a partir del 14, vamos a leer algunos versículos. Vivan como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrar reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en los últimos tiempos fue necesario y ha aparecido para bien de ustedes, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos, inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice, todo hombre es como la hierba y su grandeza es como la flor de la hierba, hermosa, pero sabes una cosa, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Tengamos presente esto, la palabra de Dios fue la misma ayer, hoy y será la misma mañana. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos inquiete, nos convenza que debemos vivir una vida en santidad para agradar a Dios, porque eso es lo que Dios nos demanda. Que el Señor te bendiga y te dé la fuerza necesaria para poder ser un hijo como Dios quiere. En el nombre de Jesús yo te bendigo.